Escatología, la doctrina de los tiempos futuros. Vamos a ir avanzando. Vamos a empezar hablando de lo que es el estado intermedio. Saben que la Biblia habla de un estado intermedio que es desde la muerte, antes de llegar a lo que nosotros llamamos comúnmente el cielo o el infierno. La Biblia menciona como algunos estados intermedios. Hay diferentes opiniones. El estado intermedio quiere decir que hay algo en el medio allí, ¿no? Donde la persona va antes de ir al cielo o al infierno. Comúnmente nosotros conocemos la doctrina católica del purgatorio, ¿no? Como decimos, antes de ir al cielo está el purgatorio. Bueno, pero nosotros no adherimos a la postura del purgatorio, pero sí en la Biblia hay algunos estados intermedios como el Seol y el Hades. Seol y Hades es exactamente lo mismo, lo único que la palabra Seol es en hebreo y la palabra Hades es en griego. Sí, pero tiene el mismo significado. Y se refiere al lugar de los muertos, que decía, ¿no? O el mundo subterráneo. Saben que el Seol podía referirse o a un lugar físico que tenía que ver con lo que, no con la tumba en sí, sino con ese lugar profundo que como de la tumba hacia abajo, ¿no? Como ese lugar profundo, un lugar donde había como varios niveles para las personas que eran más santas que otras, pero al Seol, según que pertenece al Antiguo Testamento, ¿no? Iban todas las personas, los buenos, los malos, los que estaban con Dios y los que no, todos iban al Seol. Mismo Abraham dice que desciende sus canas al Seol, es decir, todos iban al Seol. Lo único que ellos decían que había diferentes niveles en el Seol porque no todo el mundo tenía la misma cercanía con Dios. Entonces como que había diferentes niveles. Esto era más lo que se hablaba entre los hebreos, ¿no? entre los judíos, no tanto lo que la Biblia dice, ¿no? Pero bueno, allí tenemos como el seno de Abraham, que es un lugar, se supone que es como un lugar en el Seol también. Y después tenemos el Hades, mencionado en el griego, que dice que Jesús tiene las llaves del Hades, ¿no? Que es un lugar intermedio también donde van aquellos que mueren. Vamos a ir avanzando en esto, no se preocupen, y vamos a ver que hay diferentes teorías para esto. ¿A dónde se va después que nos morimos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde van los que creen y a dónde van los que no creen? Si van al mismo lugar, van a diferentes lugares. ¿Hay un lugar intermedio para los que creen o no? ¿Hay un lugar intermedio para los que no creen o no? Bueno, todas estas cosas vamos a tratar de responderlas acá. Y si no, nos vamos a enterar algún día. Dice, generalmente se entiende como un estado. También le decía que Seol puede ser un lugar físico, pero también puede ser un estado, ¿no? Como el lugar de las almas, de los espíritus que han fallecido, ¿sí? No solamente un lugar físico en sí. Entonces ahí dice que puede ser un estado o lugar temporal donde residen los espíritus de los fallecidos hasta la resurrección y el juicio final. ¿Qué significa esto? Hasta que Dios los resucita del lugar en que están. Hay una resurrección porque están muertos, así que tienen que resucitar para después ir a un juicio. Y ahí van a ser condenados, ¿no? Así que a eso se refiere. Están en ese lugar hasta el día del juicio. Es como aquel que está esperando la pena, ¿no? Que va a una cárcel mientras que espera la sentencia final, ¿sí? Por ejemplo, en otros países está en la cárcel hasta que espera la pena de muerte, pónganle, ¿no? En la sentencia final. Esto es algo parecido. Es un lugar intermedio antes de la sentencia. Dice, aunque a veces asocia con la tumba o el infierno, no es necesariamente lo mismo que el lugar final de castigo. Claro, nosotros llamamos infierno a lo último, al castigo eterno. Pero esto no sería el castigo eterno, este sería un lugar por un tiempo determinado. Nosotros, unos sinónimos para la palabra infierno en la Biblia es Gehenna o lago de fuego, ¿no? Que no es lo mismo que Seol o Hades. Dice, algunas interpretaciones teológicas sugieren divisiones dentro del Seol o Hades, como decíamos, para los justos y para los injustos. ¿Sí? La diferencia que tiene el Antiguo Testamento es que todos iban al mismo lugar, al Seol. Pero el Seol tenía como diferentes habitaciones, como si fuera un hotel con habitaciones de 1 estrella y habitaciones de 5, ¿no? Entonces uno, según como con su relación con el Señor, va para un lugar o va para el otro.
Después vamos a ver que toda esta doctrina o toda esta teología de la vida después de la muerte va evolucionando en el tiempo, ¿no? Y Jesús ya da otros matices diferentes a los del Antiguo Testamento. Y vamos a ir viendo de a poquito. Bueno, hay tres palabras también en la Biblia, aparte de lo que es Seol y Hades, que es Abadón, Apolión y Geena. Abadón y Apolión son exactamente lo mismo, ¿sí? Uno es en hebreo, Abadón, y el otro es griego, Apolión. Pero es el mismo ángel que aparece allí en Apocalipsis 9:11, ¿sí? Es un ángel que tiene como el poder de la muerte, ¿no? O dice el nombre, Abadón significa destrucción o lugar de destrucción, entonces se le asocia con el lugar del infierno, esto sí, ¿no? Con el infierno, con el lago de fuego, con la destrucción total. Ahora no con un lugar intermedio, sino con un infierno. Fíjese, Abadón significa destrucción o lugar de destrucción. En el libro de Apocalipsis se personifica como el ángel del abismo, el rey de un ejército de langosta destructor. Dice que se abre el abismo y Dios libera un ejército de langosta que a veces se asocia con demonios, ¿no? Para que atacaran toda la tierra y destruyeran todo. Se asocia con el reino de los muertos o el infierno en este caso. Apolión exactamente lo mismo, y Geena también se asocia con el infierno. Geena era una ciudad, el valle de Ginom o Gehinom en hebreo, que era el lugar donde se sacrificaban niños para el dios Magog. Allí se sacrificaban niños o para Baal, que le dicen también, sacrificios a Baal, sacrificios Molk se llaman también. Eh, Sacrificios Molk se les llamaba a todos esos sacrificios que se hacían para dioses paganos y que implicaban la muerte de niños, ¿sí? A veces eran primicias, por ejemplo, el primer hijo. Hay unos casos en la Biblia de Manasés, por ejemplo, que entrega a sus hijos el sacrificio. Los primeros hijos se sacrificaban a dioses paganos para obtener el favor. Y también cuando había crisis o había situaciones complicadas, se sacrificaban niños, se les ponían en un toro que era de hierro, ¿no? Eso se prendía fuego, se calentaba y el niño se tiraba adentro para que se chamuscara dentro del toro, ¿no? Del becerro, ¿no? Entonces, ese tipo de sacrificios que eran abominables, según Levítico 20, podemos ver que Dios dice, todo el que sacrifique el niño, podría traducir, todo el que haga sacrificios Molk, va a ser directamente exterminado en el pueblo, ¿no? Entonces Dios lo prohíbe tajantemente. Pero en el lugar de Geena, en el valle de Ginom, era donde se practicaban este tipo de sacrificios rituales, donde morían niños, ¿sí? Y además, después de ese tiempo que se prohibió, porque el pueblo, porque era un mandato después de la ley, se prohíbe el sacrificio de niños, y hay tiempos donde la prohibición hace que no se pueda llevar a cabo. Entonces eso se convierte en un basurero gigantesco, lo que se llama un estercolero. En esa época, como no había un sistema de cañerías como para deshacerse de los desechos, todos los desechos de las casas y toda la basura y todo iban a un solo lugar para evitar enfermedades y animales también, iban a un lugar que se llamaba el estercolero. Juntaban todo ahí por estiércol, ¿no? Se juntaba todo ahí y después se prendía fuego de todo eso para exterminar las plagas. Entonces, como ese lugar siempre continuamente estaba encendido fuego, pasó a ser una imagen del infierno, ¿no? Ya por su historia pasada y también por el hecho de estar siempre prendido fuego y estiércol prendido fuego. Así que imagínense una buena imagen para hablar de la destrucción final, ¿no? O del infierno. Así que bueno, eso es lo que significa Gehenna. Después en el Nuevo Testamento pasa como un sinónimo de infierno directamente. Bueno, hay 5 posturas de a dónde va el creyente cuando muere, ¿no? Hablamos del estado intermedio, hablamos del infierno, pero ¿a dónde va el creyente cuando muere? ¿Hay un estado intermedio para el creyente? Bueno, hay 5 posturas. La primera es que no
que no hay ningún estado intermedio, que uno cuando se muere va directamente a la presencia de Cristo en el cielo. ¿Sí? Esa es la primera postura. Se basa, por ejemplo, en pasajes como cuando Jesús le dice al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? No hay ningún estado intermedio allí, sino que ese mismo momento, cuando muriera, iba a estar con él. Entonces, una postura que es capaz que la más extendida o la más defendida es que no hay un estado intermedio para el cristiano cuando muere, se va directamente a la presencia del Señor. Otra postura, que es la que defienden, por ejemplo, los testigos de Jehová o los adventistas, es la del sueño del alma. ¿Cuál es la del sueño del alma? Es que una vez que se muere, hay una inconsciencia total del ser humano donde no tiene, bueno, valga la redundancia, ¿no? No tiene conciencia ni de su cuerpo, ni de su alma, ni de nada. Es como dormirse directamente, ¿sí? Entonces va a estar en esa condición hasta la venida de Cristo, hasta la resurrección de los muertos. Sí, o hasta, según la postura, ¿no? Pero si es antes del arrebatamiento, por ejemplo, donde resucitan los muertos, dice los muertos resucitarán primero, bueno, ahí recién van a tener conciencia, pero van a estar en ese estado como adormecidos, ¿no? No van directamente a Dios cuando mueren, sino que quedan en un estado totalmente adormecidos, donde para ellos tampoco pasa el tiempo. Esa es otra postura que es la que defienden, como les decía, los testigos de Jehová, y también defienden los adventistas, ¿sí? Es más difícil de defender porque en la Biblia aparecen muchos casos de personas que se mueren y después hay como o diferentes historias donde se muere y no habla de un estado de estar, no habla de un sueño del alma, ¿no? Está el caso de cuando le preguntan a Jesús sobre el matrimonio en el cielo, está el caso de Lázaro y el rico que hablan, se muere y ya empiezan a hablar una vez que se muere el rico, empieza a hablar con Lázaro. Hay muchos casos, ¿no? Donde no se ve esto, pero bueno, es una de las posturas y hay que mencionarlo también. La tercera es el estado de reposo consciente. ¿Qué es esto? Esto es que se va a la presencia de Dios de forma consciente, pero incompleta. Entonces es como la primera, que se muere y se va a la presencia de Cristo, con Cristo, pero esta postura dice que sí vamos a la presencia del Señor, pero en un estado un poco incorpóreo, ¿no? Como que nos falta todavía, bueno, el cuerpo glorificado, estamos esperando como la glorificación. Estamos en un estado consciente, pero no como en el lugar. ¿Se entiende? Como algo incorpóreo. Estamos esperando que se complete la glorificación en nosotros. Es un poco más rara, pero bueno, tampoco se entiende muy bien a qué se refieren, cuál es el estado específico, pero eso es lo que dice. Después tenemos el purgatorio, sabemos que es de la doctrina católica, que tiene que ver con esos pecados que no son tan graves, que dicen pecados veniales, que no son tan graves, pero como no somos tan puros delante del Señor, entonces no podemos ir al cielo porque hay pecado y el pecado no entra en el cielo. Entonces, por más que sean pecados chicos, no podemos entrar al cielo. Por ende, hay que entrar al purgatorio para ser purificados en el purgatorio y así estar preparados para entrar al cielo. ¿Sí? Ahora, es una doctrina bastante rara porque ¿qué es el purgatorio? ¿Dónde está? Es decir, en el purgatorio sí podrían tener pecados, por ejemplo, pero además es una doctrina que está yendo en contra de lo que es la justificación, porque en realidad nosotros entramos al cielo sin pecado porque entramos cubiertos por la sangre de Cristo. Es decir, que en realidad entramos justificados. Por eso no hay pecado en nosotros. Hay pecado en nosotros en lo humano, pero una vez que entramos al cielo, el Señor nos ve a través de Jesucristo y sin pecado. Entonces no tendría una razón por la cual habría que pasar por otro sitio, ¿verdad? Y después tenemos, último, el limbo. El limbo ni siquiera ahora los católicos creen en el limbo. Fíjense, es un invento católico, pero ni siquiera los católicos ahora ya lo sacaron. ¿Por qué se inventó el limbo?
Porque al purgatorio iban aquellos que pecaban, que eran personas, dentro de todo, buenas personas, que hacían obras, tenían pecados veniales y pecados chicos, no pecados mortales, sino veniales, pecados pequeños, pero claro, no eran santos, no eran sin pecado, entonces tenían que ir al purgatorio. Pero ¿qué pasaba con, por ejemplo, los niños, los bebés, que no habían pecado porque no tuvieron la posibilidad de pecar, pero a su vez, a causa de que bueno, eh, por su naturaleza pecaminosa y nacían en pecado, no podían ir al cielo, porque estaríamos en lo mismo que el purgatorio. ¿Por qué un bebé podría ir al cielo? ¿Por qué los otros tenían que pasar por el purgatorio y el bebé no? Si era la misma condición. Estaba en pecado y el pecado no podía entrar al cielo. Entonces, inventaron lo que es el limbo, un lugar especial para las almas inocentes que no pecaron, pero que de todas formas tenían que ser purificadas porque no habían pasado por el bautismo en agua que los salvaba. Eso después cambió y ahora los católicos dicen que no existe algo llamado limbo, sino que los bebés van directamente a la presencia del Señor porque son almas inocentes. Pero para mostrarles, es una postura que ya no está, pero para mostrarles que era una de las posturas de estado intermedio, ¿no? Después tenemos sobre, bueno, ya hablamos de a dónde va el creyente. Ahora, ¿a dónde va el incrédulo después que muere? ¿Sí? Y esto va a depender mucho de cómo se interprete 2 Corintios 5 del 1 al 10. Así que anótenlo, después lo pueden leer tranquilos, porque no quise hacer un estudio ahora del pasaje para que no se nos vaya larga la parte esta de la diapositiva. Pero hay 5 posturas sobre a dónde va el incrédulo. Una es al tormento inmediato en el Hades. El Hades vimos que no es el infierno, es un lugar intermedio, ¿sí? Pero dice que va al Hades así como si fuera una cárcel hasta esperar su juicio final, pero está siendo tormentado de forma inmediata. Así que ya teniendo un castigo, está teniendo un castigo. Pero esta primera postura cree que solo los incrédulos están en el Hades, no los creyentes, ¿sí? Dicen que el Hades es un lugar para los incrédulos, solo para los incrédulos. La postura 2 dice lo mismo, que van al Hades, pero que el Hades es un lugar tanto para crédulos como para incrédulos. La misma postura que tenía el Seol en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces ellos dicen, el Hades es igual que el Seol, está es un lugar para crédulos, para creyentes y para no creyentes, donde todos esperan su juicio final. Unos esperan el juicio y otros esperan el tribunal de Cristo, ¿no? Pero todos están esperando que Dios los lleve para el lado que tiene que llevarnos. Entonces son dos posturas parecidas, lo que cambia es el concepto de Hades. El tercero es el sueño del alma, que lo vimos, dice, bueno, tanto crédulos como incrédulos, cuando se mueren entran en un estado de inconsciencia, hasta esperar el juicio. Es como si los durmieran hasta que los durmieran hasta que llegara la pena final. El 4 es el aniquilacionismo. Esto es bastante raro porque no entra un poco en la lógica de lo que es el juicio de Dios. ¿Qué es el aniquilacionismo? Es que directamente la persona incrédula cuando muere es aniquilada, es decir, deja de existir. No va a un juicio eterno, no va a un lugar para estar preso, sino que es directamente aniquilada, exterminada. Es decir, que deja de ser. Es un ser y pasa a ser un no ser. ¿Por qué digo así un no ser y no deja de existir? Porque en realidad todas las cosas se transforman en algo. Nosotros no tenemos cosas que dejen de existir directamente, sino que si se quema se transforma en humo, si el humo se condensa se transforma en esto, el otro, lo que sea, pero siempre se transforma en algo. La postura del aniquilacionismo es que deja de ser, directamente de un ser a un no ser, ¿sí? Esto es algo que primero es raro porque no se ve, y segundo es que sería una justificación para pecar, porque si yo me alejo del Señor y hago la vida como yo quiero, ¿no? Pero voy a ser totalmente aniquilado. ¿A mí qué me importa si no tengo castigo? Es decir, yo hago lo que quiero y después directamente, ¡puf!, dejo de existir. Entonces aprovechemos, ¿no? Es como
una puerta abierta a aprovechar, a comportarse como uno quiera, porque no es que voy a ser castigado eternamente. Eso sí, me traería preocupación porque hay un castigo y una pena, ¿sí? Pero si voy a ser totalmente exterminado y no voy a tener ninguna conciencia de absolutamente nada, entonces sería lo mismo, ¿no? Sería, bueno, vamos arriba, hagamos lo que queramos, igual no hay ninguna condenación. Ahí sí que no habría condenación, habría exterminio directamente. Y la postura número 5 es también tan rara como la cuarta, como la 4, que es el universalismo, que quiere decir que dice que todos se van a salvar. Tanto crédulos como incrédulos, crean o no crean, en algún momento de la historia, de la escatología, se van a salvar. Entonces no habría personas incrédulas, toda la humanidad se va a salvar. ¿No? Es la postura más hippie, si se quiere, de la escatología. Pero bueno, esto tampoco tiene mucho fundamento en la palabra de Dios, porque existen lugares de condenación eterna, existen juicios para condenación. Vamos a ir acá a contar un poquito la historia de la escatología, cuál sería la línea de tiempo, más o menos, ¿no? Porque acá hay discusiones, además, algunas cosas podrían estar medias a la vez, darse a la misma vez o darse con una pequeña diferencia en el tiempo. Pero vamos a ver, primero a hablar de los puntos principales de lo que se llama el dispensacionalismo, que es una postura teológica, escatológica, que habla de que hay diferentes tiempos en la historia de la humanidad donde Dios se acercó al hombre y le reveló algo para ese tiempo y le dio una responsabilidad para ese tiempo. Esa es la dispensación. En un tiempo específico Dios le reveló algo importante a una persona o a un pueblo y le dio una responsabilidad sobre esa revelación. Después pasa un tiempo y hay otro tiempo específico donde Dios revela otra cosa, ¿sí? Y entonces o revela algo superior, no tiene por qué necesariamente ser otra cosa, puede ser lo mismo, pero de una revelación más grande sobre lo mismo, y le da otra responsabilidad, y así, vamos a irlo viendo después. Pero sobre todo lo que hace este punto de vista es que tiene una interpretación literal de la escatología, la profecía la interpreta como algo literal. Si dice que están en el Monte Carmelo es porque están en Monte Carmelo, no porque el Monte Carmelo significa que tal y tal cosa, ¿no? No hacen, no usan el simbolismo cuando es simbolismo y la literalidad cuando es literal, pero no hacen, no crean un sentido figurado de toda la profecía. La 2 dice distinguen entre Israel y la iglesia. Saben que esto es importante, tal vez de toda la escatología es una de las cosas más importantes porque tiene connotaciones políticas, tiene que ver con cómo nos comportamos nosotros frente a algunas cosas, ¿no? Los dispensacionalistas van a decir que el pueblo de Israel mantiene sus promesas, no es que van a ser salvos, solo se es salvo si se cree en Cristo, pero que el pueblo de Israel mantiene sus promesas y que al final, pasándola muy mal, va a haber un remanente de Israel que se va a salvar, ¿sí? Se va a salvar porque se va a sacar a Cristo, no porque sí. Pero que Israel sigue vigente en la historia. Hay otros que van a decir que no, que Israel ya fue, y la iglesia tomó el lugar de Israel, y Israel ya no es el pueblo de Dios, ¿sí? Estas son posturas importantes porque cuando uno lee Apocalipsis, apenas tres capítulos, 4 capítulos son para la iglesia, después es todo para Israel. Entonces imagínense que según cómo interpretemos nosotros, si se está refiriendo, con decir Israel, se está refiriendo a la iglesia o se está refiriendo a la nación de Israel, va a cambiar toda nuestra escatología, ¿no? Entonces ellos dicen, no, Israel es el pueblo de Israel y tiene sus promesas hasta el fin. Y la iglesia es la iglesia y también tiene sus promesas hasta el fin. Son dos pueblos distintos que en algún momento se unirán, ¿no? Más allá de que la iglesia se compone de judíos y gentiles, pero creyentes en el Señor. Después tenemos el premilenialismo, que dicen, bueno, que Cristo regresa antes del milenio. Vamos a ver un poco la línea de tiempo. En un momento comienza lo que es la gran tribulación. La gran tribulación es un tiempo de 7 años donde Satanás va a tener el control sobre la humanidad y empieza una gran persecución sobre todo a los judíos. Pero antes, estoy
tocando la postura predispensacionalista, ¿no? Y premilenialista, antes, o pretribulacionista, antes de que esto suceda, Cristo va a venir por su iglesia y la iglesia va a ser arrebatada en los cielos. Bueno, dice, los muertos resucitarán primero, va a haber una primera resurrección de los muertos en Cristo, es decir, de los creyentes que ya murieron, va a haber una nueva resurrección. ¿Qué significa? Puede ser que ya estaban con Cristo en el cielo, pero que reciben un cuerpo glorificado, no reciben su cuerpo glorificado, porque la resurrección es la resurrección de los cuerpos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es esto? Bueno, de alguna manera que no sabemos, Dios reconstruye los cuerpos de una forma glorificada y ahora reciben un cuerpo glorificado. Son cosas que en realidad la Biblia no menciona mucho, no sabemos mucho cómo es, pero sabemos de que va a haber una resurrección de los muertos. Después la iglesia va a ser arrebatada y se va con el Señor al cielo, ¿sí? Cuando la iglesia se va con el Señor al cielo, pasa por un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo, donde se ven las obras, donde cada uno se muestran las obras de cada uno, ¿sí? De forma pública. Y se nos dan coronas que después esas coronas las entregamos a los pies de Cristo. ¿Sí? Ese es como el Tribunal de Cristo donde se reconoce de que hemos sido hijos de Dios, ¿no? Donde hemos estado con el Señor. Entonces somos arrebatados, pasamos por el Tribunal de Cristo. Mientras tanto, una vez que la iglesia es arrebatada, se da comienzo a lo que es, que decía, la gran tribulación de 7 años, donde algunos los separan en 3 años y medio y 3 años y medio. Para escuchar la tribulación y la gran tribulación como dos cosas diferentes. La tribulación los primeros 3 años y medio y la gran tribulación los segundos 3 años y medio. Pero en realidad, cuando se dice la gran tribulación, se refiere a los 7 años, ¿sí? Comúnmente, cuando se menciona la gran tribulación, son los 7 años. Entonces, bueno, ahí empieza la tribulación, donde empieza un periodo de 3 años y medio de una paz, entre comillas, donde no hay guerras, donde entre naciones no se están atacando, pero los segundos 3 años y medio son muy violentos, y empieza la persecución, y ahí empieza todo lo que dice la Biblia, que aquel que no se marca con la marca de la bestia no puede comprar, no puede vender. Entonces empieza una persecución para adorar a lo que es la bestia, ¿no? La bestia es lo mismo que el anticristo, que es decir, que va a haber el anticristo, ¿qué es? Es una imitación del Cristo, ¿sí? Es una persona que seguramente va a estar poseída por Satanás, ¿sí? Va a ser Satanás mismo en la figura de una persona con mucho poder político, el cual va a hacer que va a hacer milagros, que va a asombrar a las personas y va a hacer que las personas lo terminen adorando, ¿sí? Adorando como un Cristo. Entonces, por eso es el anticristo. Anti no significa en contra, sino imitador, ¿no? Imitador de Cristo. Entonces va a estar en esa condición y esos últimos 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, esa persona va a tener mucha fama, va a ser milagro, va a ser seguido de forma voluntaria, pero en los últimos 3 años y medio lo va a hacer por medio de la violencia, de la agresividad, del asesinato, de todo eso, ¿no? Va a ser un dictador a nivel mundial donde va a mandar a matar a todo aquel que no obedezca sus mandatos, ¿sí? Entonces, la humanidad, los que no creyeron en Cristo, los que no fueron arrebatados o raptados por el Señor, van a seguir ahí, van a sufrir lo que es el anticristo. Eso es la tribulación. Después tenemos, al final de la tribulación se dan algunas cosas. Se da, por ejemplo, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, es otra resurrección. Aquellos que murieron antes de la cruz de Cristo, ¿sí? Todos los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Jacob, Isaac, todos los que quieran, que sus cuerpos todavía están enterrados, van a resucitar sus cuerpos también, y eso se llama la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Y también se habla de que también van a resucitar los santos que murieron en la tribulación. Es decir, en esta persecución del anticristo, que va a matar mucha gente que se va a oponer a tener la marca de la bestia, por ejemplo, van a ser asesinados, van a ser mártires. Esos mártires van a ser resucitados también prácticamente con muy poco tiempo, porque va a ser en el mismo periodo, juntamente con los santos del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, que ahí tenemos 3 resurrecciones, ya vimos. La de los cristianos que se murieron antes del arrebatamiento, que fueron los muertos en Cristo, los que habían creído en Cristo y se murieron.
la resurrección de los, primero resucitarán los muertos y después será arrebatada la iglesia. Después tenemos la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y la resurrección de los santos de la tribulación. Y después empieza lo que es la campaña de Armagedón. Cuando está terminando los 7 años, Satanás sabe de que bien, va a venir Dios a pararlo. Lo sabe muy bien, que se va a venir Dios y que lo va a frenar de lleno. Entonces lo que hace es armar una campaña con varios países para atacar a Dios. Es una campaña que no tiene tanto que ver con lo político, sino con lo espiritual. Quiere atacar a Dios. ¿Y cómo se ataca a Dios? Bueno, atacando a Israel, a la nación de Israel. Eso es lo que piensan los dispensacionistas. Entonces se juntan en Armagedón, en un lugar, a hacer un trato para después atacar a Israel. ¿Sí? Cuando se arma esa campaña, que hay dos capítulos, en el primer capítulo se arma la campaña y en el segundo capítulo salen a atacar a Israel. Ahí, cuando salen a atacar a Israel, están atacando a Israel, viene la segunda venida de Cristo con su iglesia. Pero ¿a dónde va a reinar Cristo con su iglesia? Y esto es algo muy claro en la Biblia, a Jerusalén, a la capital de Israel. Entonces, mientras que varias naciones gobernadas por el anticristo, por Satanás, estén atacando a Israel, Jesús va a aparecer allí a reinar en el medio de la capital en Jerusalén de Israel. Así que va a darse una batalla en la segunda venida de Cristo con su iglesia. Y ahí, obviamente, la victoria ya sabemos de quién es, ¿no? Cristo tiene la victoria sobre los enemigos, sobre el mal, y viene lo que es el reino milenial. Satanás es atado durante 1000 años. Los dispensacionalistas dicen que estos 1000 años son 1000 años literales, ¿sí? 1000 años. Está atado. ¿Qué significa atado? Está como en un abismo encerrado con cadenas, es decir, lo que significa es que está imposibilitado de actuar. Si no sabemos bien cómo es que se le ata, pero sabemos que está imposibilitado de actuar en el mundo durante 1000 años. Así que allí gobierna en el milenio Cristo sin una influencia de Satanás, pero sí con las propias concupiscencias de las personas, ¿no? Porque nosotros no pecamos solo por Satanás, pecamos por nuestros propios deseos también, ¿sí? Pero entonces están allí las personas, Cristo está gobernando a esas personas, la iglesia está gobernando en su lugar durante 1000 años hasta que se libera a Satanás. Cuando se le libera a Satanás antes de la destrucción, Satanás lo que hace es armar una guerra que se llama la guerra de Og y Magog para atacar nuevamente se piensa que a Israel, ¿no? Para dar una última batalla contra Israel antes de que Dios lo destruya totalmente. Obviamente que esa guerra la pierde Satanás y viene lo que es el juicio final. Satanás es llevado al lago de fuego, de azufre, y es destruido en el lago de fuego y azufre, ¿no? En el juicio final. En el mismo momento, o algunos piensan que en el mismo momento, o algunos piensan que después, viene también el juicio a los ángeles caídos. Es decir, todos los demonios y Satanás son llevados a una condenación eterna. Es decir, ya está, se acabaron, son exterminados. Ahí dice al fuego, al lago de fuego, al mar de fuego y azufre, es decir, son prácticamente exterminados. Aunque la palabra exterminado genera preguntas, ¿no? Después de eso, viene lo que es el juicio del gran trono blanco. ¿Qué es el juicio del gran trono blanco? Ahora es una nueva resurrección de los muertos, pero de todos los incrédulos, de toda la historia. Todos los que rechazaron a Cristo en toda la historia son resucitados en ese tiempo final, los que estaban muertos, y son llevados al juicio del gran trono blanco, donde se les da la sentencia final. Es como decíamos, estaban en el Hades, dice que Jesús tenía la llave del Hades y abrió las puertas del Hades para que todos fueran al juicio del gran trono blanco, es decir, resucitaron los cuerpos de las almas que estaban en el Hades y fueron al juicio del gran trono blanco para que Dios como juez le dijera, bueno, la sentencia de ustedes es la condenación eterna en el Gehenna, en el infierno. ¿Sí? Esa es la sentencia que le va a dar. Es como si le hubiera estado preso y le llegó el momento de la sentencia final. Y después de eso, cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Como dice, todo se hace, ahora no está ni Satanás, no están los demonios, así que todo se ha renovado y hay cielo nuevo, se hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Y hasta ahí sabemos, no sabemos mucho más del cielo, dónde vamos a vivir. Se supone que nosotros vamos a vivir en la Jerusalén celestial.
Algunos dicen que la Jerusalén celestial va a ser en la tierra, otros que no, que va a ser en el cielo y en la tierra va a haber otra generación de seres humanos. Bueno, no lo sabemos porque la Biblia no lo dice, ¿sí? Bueno, acá acá dice las dispensaciones que les mencionaba hoy sobre los periodos en la historia donde Dios se revela a un ser humano o revela algo a un ser humano y les da una obligación o una tarea para hacer, ¿no? No los voy a leer, simplemente voy a leer lo que está en rojo. Son 7 dispensaciones. Una es la inocencia, en la época de Adán y Eva, no la época de la inocencia. Otra es la época de la conciencia, que tiene que ver con la época del diluvio. Hay una ruptura en la historia. Después viene lo que es el gobierno humano, que es después del diluvio, donde se establece el ser humano, se empiezan a generar las ciudades, los gobiernos. Eh, y después viene la promesa, que tiene que ver con la promesa de Abraham, de que iba a tener un hijo, una gran descendencia. La ley con Moisés, la gracia, ya entrando, bueno, la ley, ya la gracia dentro del Nuevo Testamento, con Cristo obviamente, el pacto de gracia. Y por último, lo que es el reino milenial, el milenio, ¿no? Esa es la última dispensación. Así que nosotros estamos ahora en la dispensación de la gracia, ¿sí? Pero fíjense que la gracia va desde Hechos, desde el principio de la iglesia, hasta los tiempos finales. Así que nosotros estamos en la dispensación de la gracia, pero en la época de la iglesia. Cuando se dice la época de la iglesia, es la época en que la iglesia está en la tierra, ¿sí? Que es una parte de lo que es toda esta dispensación de la gracia, ¿sí? Cuando lleguemos al milenio, entonces vamos a estar en la dispensación del reino milenial. Bueno, posiciones ante el milenio. Está el premilenialismo, algunos dicen que la segunda, por ejemplo, el premilenialismo dice que la segunda venida de Cristo va a ocurrir antes del milenio, ¿sí? Es decir, que viene Cristo, vence a Satanás y ahí empieza el milenio, que es lo que dijimos hoy, ¿no? Nosotros mencionamos lo que es la postura premilenialista. La postura amilenialista dice que los 1000 años en realidad nunca existieron, que no son 1000 años literales, sino que es simbólico y que además tiene que ver con la venida de Cristo en el siglo I, ¿no? Allí empezaron los 1000 años y el reinado de Cristo empezó cuando Él vino al mundo. Ahí ya era rey, dice, ¿no? Así que ahí empieza el reinado de Cristo y niega que existe algo como el milenio. Y después tenemos el postmilenialismo que cree que el milenio, que el reino de Cristo se establecerá de forma gradual, dice, en la predicación del evangelio de la iglesia. Es decir, que la iglesia va a estar en la tierra, va a seguir predicando el evangelio y ahí, a través de la predicación del evangelio, va a llegar el reino de Cristo. ¿Sí? Basada en cuando Cristo viene, que dice, el reino del Señor ha llegado, ¿no? En la predicación del evangelio vamos a dar lugar para que esté el reino de Cristo. Bueno, posiciones ante la gran tribulación y el rapto, lo que hablábamos hoy. Un tiempo de violencia, esos 7 años de violencia donde gobierna el anticristo. Pero antes, la postura, por ejemplo, pretribulacionista es que antes de que venga ese tiempo de ira, la iglesia va a ser raptada, ¿no? Va a ser liberada de ese tiempo. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Esa es la postura pretribulacionista. La mi-tribulacionista o media tribulacionista, como la pueden encontrar de varias maneras, dice que la iglesia va a ser arrebatada en la mitad de la gran tribulación. Después de esos 3 años y medio de paz, donde todo el mundo va a estar adorando como si fuera un actor de Hollywood al anticristo, después de que pasen esos 3 años y medio de paz y empiece la violencia extrema, ahí la iglesia va a ser arrebatada. Y después tenemos el post-tribulacionismo, que cree que la iglesia va a pasar por toda la tribulación, por los 7 años de tribulación. Es decir, se va a bancar toda la agresividad, la violencia, la marca de la bestia, todo, y va a tener que resistir como una prueba de santidad delante del Señor. Bueno, tenemos la campana, dice acá, pero es la campaña, ¿no? Del Armagedón. La campaña del Armagedón es esa guerra que se va a dar al final de la gran tribulación, cuando Satanás sabe de que va a venir Dios a pararle el carro. Entonces, esto aparece en Apocalipsis 16. No, como decíamos, no es una batalla política o militar, tiene que ver con algo espiritual. Y Satanás trata de convencer a muchos gobiernos para
enfrentar a Dios directamente. Se dice que es el enfrentamiento del poder divino contra el poder humano, ¿sí? Es la guerra final entre los humanos y Dios, se dice, porque es justamente, esa es la intención de la guerra, atacar a Dios directamente, prohibir que Dios interceda en la humanidad. La ubicación, bueno, se llama Armagedón porque es el lugar donde se juntaron a planificar la guerra varias naciones. Jarmegido es el lugar. Eh, y bueno, allí es donde en realidad se juntaron. Los participantes son las fuerzas del mal. El dragón, que es Satanás. Cuando hablamos del dragón, hablamos, saben que el diablo imita no solamente a Cristo, sino a toda la Trinidad. Imita al Padre, imita al Hijo y imita al Espíritu Santo. Entonces tenemos el dragón, que es el Padre, que es Satanás. Después tenemos el anticristo o la bestia, que es, eh, que es el Cristo, ¿no? Que imita a Cristo. Y después tenemos al falso profeta, que imita al Espíritu Santo, ¿sí? Esos son la Trinidad satánica, que lo que hace es justamente hacer una copia falsa de la Trinidad, eh, la Trinidad que conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, participa Satanás, la bestia, participa toda la Trinidad junta en esa guerra del Armagedón para atacar a Cristo. Y bueno, sabemos que le fue bastante mal, ¿no? Resultado, derrota decisiva de la fuerza del mal, y la bestia y el falso profeta, no el dragón que va a ser, ¿se acuerdan que el juicio del dragón del diablo viene después, donde es llevado al lago de fuego? En este caso, la bestia y el falso profeta, porque acuérdense que Satanás imita una trinidad, pero no es una trinidad. Quiere decir que cuando llevan a la bestia del falso profeta no es que están llevando a Satanás. En el caso de Dios sería así, pero él está imitando una trinidad, no tiene el poder, ¿sí? Tenemos que entenderlo esto porque, así que seguramente sean demonios de alta jerarquía o cosas así, no sabemos. Pero la bestia y el falso profeta son arrojados vivos al lado del fuego. Los ejércitos reunidos contra Cristo son derrotados y son muertos. Todos los ejércitos humanos mueren. Y ahí se establece lo que es el reino de Cristo y, según algunas interpretaciones, comienza los 1000 años. Dice que Satanás es atado por 1000 años. Bueno, esto está en Apocalipsis 20:1-3 y dice que es arrojado al abismo, ¿sí? Encerrado y el abismo sellado, es decir, destapado para que no salga. La palabra abismo es muy interesante en la Biblia porque no se sabe a dónde fue llevado Satanás directamente. ¿A dónde fue llevado por 1000 años? No era el Hades, porque habla del abismo y usa otra palabra, abisou. No se sabe qué lugar intermedio es esto, pero hay algunas cosas en la Biblia que nos llaman mucho la atención. Primero que la palabra abismo se refiere a un lugar profundo, sin fondo, pero también se refiere mucho a los océanos, al abismo como el océano, como un lugar, un mar, perdón, muy profundo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, cuando Jesús está con el endemoniado de Gadareno, el demonio le pide por favor que no lo lleve al abismo, sino que lo lleve hacia los cerdos. Sabemos que esto es literal, el abismo, porque si el abismo no fuera literal, los cerdos tampoco tendrían que ser literales, ¿no? Si le pide que no lo lleve al abismo, sino los cerdos, quiere decir que las dos cosas son literales, son lugares que existen. Entonces, Jesús los echa al hato de cerdos y no los lleva al abismo. Pero es interesante como un capítulo antes, ellos van por el mar de Galilea, hay una gran tormenta, y Jesús reprende la tormenta. ¿Se acuerdan que lo llaman? Le dice, hombre de poca fe, reprende la tormenta y la tormenta se calma. Es raro el hecho de reprender una tormenta, porque la tormenta no se reprende a los demonios. Pero algunos piensan que en realidad está reprendiendo a los demonios y que los demonios estaban en el mar de Galilea. Por eso habían querido tirar la barca, ¿no? Y cuando llegan, justamente le dice que no me mandes al abismo, que puede significar no me mandes al agua, al océano, al mar, a ese lugar profundo. No sabemos nada de esto, son cosas aisladas, pero bueno, sabemos de que fue llevado a un lugar muy profundo donde directamente lo que quiere decir es que él no tenía ninguna forma de actuar en el mundo.
También hay una postura que dice, bueno, ¿por qué los demonios no tienen cuerpo? Porque fíjense que los ángeles tienen cuerpo. Cuando en la Biblia, cuando aparece un ángel, se le ve entero. Es decir, se ve al ángel entero. El ángel no va y posee a otra persona para poder hablar o para poder actuar. ¿Sí? Entonces, esos y los demonios también son ángeles. Pero ¿por qué los demonios necesitan poseer a alguien para poder actuar? Bueno, lo que se dice que justamente en el abismo están sus cuerpos y lo único que se libera de ellos para interactuar en el mundo es su ser incorpóreo, sin sus cuerpos. Entonces, cuando se les lleva al abismo, se le une a sus cuerpos y ya no pueden interactuar en el mundo. Eso es lo que dicen, pero con respecto a la demonología, que se estudia los demonios, eh, es un mundo muy desconocido y muy complejo que la Biblia no aclara muchas cosas, ¿no? Pero sí nos podemos hacer una cantidad de preguntas.